Es sorprendente que apenas hemos terminado el tiempo de Navidad, acabamos de comenzar el tiempo ordinario y qué poco ha tardado nuestro Señor Jesucristo en experimentar el rechazo de la gente religiosa, de la gente que se daba por buena de su tiempo. Y qué lección tan impresionante la que nos ofrece a todos la palabra de Dios hoy. Si hay algo que tantas veces a todos nosotros los sacerdotes nos paraliza tantas veces, es la preocupación por el qué dirán. ¿Cuánto nos importa lo que piensen los demás de nosotros? ¿Cuánto me importa lo que piense el obispo de mí, o lo que piensen mis hermanos presbíteros, o incluso la misma gente de mi pueblo, de mis comunidades, de mis parroquias? ¿Cuántas cosas buenas se quedan sin hacer porque quiero ser como los demás, quiero ser del montón, quiero ser aceptado, quiero ser de ese tono gris que nunca destaca? Pero la vida de los santos, la vida de los amigos de Jesús, la vida de los grandes apóstoles, que fueron sus más estrechos colaboradores y los primeros que llevarían el Evangelio a los últimos rincones de la tierra, al menos la tierra conocida, no fue así para nada. Qué valientes los santos, qué arrojo, qué capacidad para enfrentarse a la gente de su tiempo y estar dispuestos a pagar el precio por la fidelidad a Jesucristo. Qué fácil nos refugiamos en los demás. Un obispo se puede refugiar en la conferencia. Es que ha dicho la conferencia. Oiga, la conferencia no habla. Son personas. No es que la permanente. No sé si tienen esas cosas aquí. En España todo se refugia tras la permanente del episcopado. Sí, pero usted, que es el obispo de esta diócesis, ¿usted qué dice? Y estamos mirando a la izquierda y a la derecha a ver qué dicen los demás obispos. A los curas nos pasa lo mismo. Estamos tan preocupados por el qué dirán. Pero así no se ha anunciado el Evangelio. Es sorprendente la cantidad de gente que odió a Jesucristo desde el día que vino a este mundo. ¿Cómo una persona tan buena pudo generar tanto odio y tanto rechazo? Pero desde el momento de su concepción, que tienen que salir huyendo, que se van a Egipto, que vuelven, que lo quieren matar, que van de un lado, bueno, que fue migrante, que vivió en un país extranjero hasta que murió el rey. Y en su vida pública, ¿para qué decir? Es que llevamos 2 semanas, hermanos, y ya han decidido acabar con él. Vamos, no han tardado mucho. Porque no soportan la luz, no soportan la bondad, no soportan el señorío de Jesucristo, que también es Señor del sábado. Y parece que es que como que a nuestro Señor Jesucristo le atraía meterse en líos. Oye, porque si quieres hacer algo bueno, ¿qué más te da? Ya lo dicen los fariseos. 6 días tiene para hacer esas cosas. Pues no, como para fastidiar, toma ya, el sábado. Para mostrar el señorío que Él tiene sobre el tiempo y la historia y todos los acontecimientos de la salvación. Pero ¿cuántas veces me pasa a mí que no me atrevo, que no soy valiente, que me da miedo la crítica y el rechazo y el qué dirán y el respeto humano? Que no soy un hombre libre, porque yo soy lo más importante para mí, y no la fidelidad al Evangelio o a la enseñanza de la Iglesia, aunque sea ir contracorriente, aunque sea parecer ridículo ante la opinión pública y los demás.
por nuestra desesperada necesidad de ser queridos y aprobados y aceptados. ¿Cuánto nos cuesta estar en el papel de la minoría y cómo nos gusta apostar siempre al caballo ganador, lo que piense la mayoría? ¿Cómo nos cuesta quedarnos solos como se queda solo Jesús cuando tiene que subir al Gólgota? Qué difícil es ser solo fiel a Jesucristo. Qué difícil es convencerme de que a la hora de mi muerte la opinión de todas esas personas cuya opinión me importaba tanto no va a importar para nada. Que en la hora de la muerte solamente le voy a rendir cuentas a mi Señor y a mi Dios. Y que todas esas personas cuya opinión era tan importante para mí, simplemente no estarán ahí, ni para juzgarme ni para opinar. Ser hombres libres, pensar por nosotros mismos, vivir del Santo Evangelio y tener el mundo bajo los pies. En cambio, qué cómoda es la postura de los fariseos, la de los que han decidido su muerte. Qué cómoda es la postura del religioso que se conforma con cumplir, que lo tiene todo cabalitamente, perfectamente ordenado. Y este se sale de las normas, revienta las normas de los fariseos y de la ley de Moisés y de los profetas, porque es el Señor de señores y es el Rey de reyes. Pero fíjense cómo los fariseos están espiando para ver si curaba en sábado. No les importaba que iban a ver un milagro, solo les importaba que la gente cumpliera cabalitamente los mínimos de la ley, lo que está mandado. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre o hay que dejarle morir? Ellos se quedaron callados, pero Jesús, y fíjense la expresión, no sé si le han dado suficiente importancia cuando se ha proclamado el Evangelio hace un momento. Entonces, mirándoles con ira. Pero yo creí que la ira era una cosa mala y que no estábamos supuestos a tener mucha ira, pero cuando uno hace memoria en el Evangelio, no son pocas las ocasiones en las que Jesús obra por ira o con ira. Me viene inmediatamente a la memoria el pasaje cuando Jesús limpia el templo de los mercaderes y los vendedores, que lleno de ira, claro, siempre le damos la palabra santa a la ira, con eso ya hemos canonizado la ira, hace un hatillo de látigos y se pone a limpiar el templo. Jesús movido, la ira no es ni buena ni mala, la ira es una pasión. Mal llevada, evidentemente, es pecaminosa, y bien llevada es simplemente una energía. Jesús, lleno de energía. Y la energía la tiene no en el gesto de purificar el templo. Fíjense que dice, lanzó una mirada, mirándoles con ira y con tristeza. Yo cuántas veces me he preguntado, ¿qué pensará Jesucristo de cómo estoy viviendo el sacerdocio? ¿Lanzará una mirada de ira y me mirará con tristeza? ¡Qué pena doy! ¡Qué pena le doy al Señor! La tristeza que la vida de estos hombres, la gente más religiosa y cumplidora de su tiempo, le producía a Jesucristo. Con una mirada de ira y de tristeza, porque no querían entender. Y le dijo al hombre, extiende la mano. Se quedaron callados. Dice, ellos se quedaron callados, pero punto y aparte. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los partidarios de Herodes para matar a Jesús. No ha tardado 2 semanas del tiempo ordinario para recibir la primera sentencia de muerte. Pero, ¿qué es la Eucaristía si no es la comunión con los padecimientos de Jesucristo?
¿Qué es la Eucaristía sino una participación del misterio de la cruz del Señor? Hemos olvidado las palabras que nuestros diáconos, quiera Dios, muy pronto van a escuchar cuando nos arrodillamos delante del obispo y nos dijeron palabras más o menos así: recibe la ofrenda del pueblo cristiano, imita lo que conmemoras y configura tu vida, y lo que nos están dando con la cruz del Señor. Y lo que nos están dando es una bandeja con un cáliz simbólico, obviamente, no consagrado todavía, y una patena con una forma. Que celebrar este misterio es comunión con los padecimientos de Jesucristo. En el seminario nos han formado para muchas cosas. Yo no sé a ustedes, pero yo de las cosas que he hecho de menos en mi formación, que no creo que fuera mala, es más, creo que fue bastante buena, otra cosa es que no la aprovechara como debiera, pero yo no recuerdo que a mí me formaran para sufrir, para el rechazo, para el desprecio, para la cruz, para la humillación. Es más, ni siquiera recuerdo que me advirtieran demasiado: oye, que esto es lo que viene. Es como si a un soldado no le has preparado, no le has entrenado para el combate. Y nos han podido llenar la cabeza de filosofía y de teología, pero a lo mejor no nos han preparado para el combate. Y el combate no es que nos vayamos a dar galletas con nadie, sino es que a causa de Jesucristo, esta es nuestra suerte. Y que nosotros somos la única voz de la verdad que mucha gente va a escuchar. Que tú eres la única voz de Jesucristo que muchas personas jamás van a oír en este mundo. Que tú eres el único Jesús que mucha gente va a conocer. Y si no ven en ti y en mí el testigo del amor más grande, si no ven en ti y en mí la última frontera frente al absurdo, al horror en el que estamos viviendo en este mundo, queramos darnos cuenta o no, de cómo el mundo nos está devorando, de cómo en la Iglesia tantas veces nos estamos mundanizando y dejando invadir por las cosas y los becerros de oro de este mundo, que nosotros somos lo único que separa al lobo de la oveja, que tú eres la única barrera que va a defender al rebaño, y que si tú y yo no hablamos, hablarán las piedras. Pero que nunca pese sobre nuestra conciencia, y creo que es de las cosas más horribles que puede ser un pastor, que nunca digan de nosotros que fuimos cobardes. Qué bonita es la virtud de la valentía. Qué bonito es cuando pueden decir: el sacerdote de mi parroquia es un valiente. Qué cosa tan bonita cuando la gente ve en nosotros hombres valientes, que tienen el coraje de los santos, que tienen el coraje de los mártires, que tienen el coraje de tanta gente que ha santificado esta tierra que pisamos nosotros, que por esta tierra han corrido ríos de sangre, de hombres y mujeres de toda condición en la Iglesia, y que han sido tan valientes. Y nos podremos inventar mil excusas, que si la prudencia, que si no conviene, que es mejor no alterarles. Miren, invéntense lo que quieran. Pero nosotros sabemos en el corazón cuando hemos sido valientes y cuando hemos sido cobardes. Cuando hemos sido pastores y cuando éramos candidatos a un concurso de popularidad. ¿Por qué nos importa tanto lo que piensan los demás? Pero vamos, empezando por el obispo. Otra cosa es que yo me porte mal, pero que si he sido fiel, lo que piensen de nosotros, pues mira, si piensan bien, estupendo, y si piensan mal, pues será que tienen mal gusto los pobres. Pero cuando a una persona ya no le importa, es un hombre libre.
ni cuando una persona sabe que solo tiene que rendir cuentas a su Señor. Piensen en un Santo Tomás Moro, un padre de familia en la cárcel, que no tenía más que decir una palabra y hubiera salvado la vida. Su misma hija fue tantas veces a rogarle y a suplicarle. Y cuántos ejemplos de tantos santos que por ser fieles a Jesucristo, que por no negar a su Señor, perdieron el buen nombre, la reputación, la carrera eclesiástica. ¿Cuántas veces nos importa mucho más el ascenso al siguiente escalafón, miserable escalafón eclesiástico? ¿Y cuántas veces hemos sacrificado tantas cosas por eso? ¿Cuántas veces ha sido nuestra vanidad eclesiástica la que no nos ha permitido ser fieles al Evangelio? Pues yo les animo a que decidan en este momento quién quieren ser, pero que cuando esta aventura de la vida sacerdotal se acabe y nos veamos cara a cara con el único que nos va a juzgar, ¿qué dirá de mí? ¿Que fui valiente? ¿Que fui cobarde? ¿Que pensé en mí? ¿Que pensé en el rebaño? ¿Que me preocupé más de los oropeles y los ascensos y los cargos que de ser fieles al Santo Evangelio? Vamos a celebrar una vez más la misa, donde Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, literalmente se desintegra, como se rompe su cuerpo en la cruz, así se rompe sacramentalmente en el altar, para que cuando yo lo coma, también mi vida se rompa, para la gloria de Dios y la salvación de los hombres, mis hermanos. Que se rompa mi egoísmo y mi vanidad y mi soberbia y mi petulancia y mi cobardía. Se pueden romper tantas cosas cuando se rompe en el altar el cuerpo de Cristo. Señor, rompe lo que tengas que romper conmigo, pero que yo te sea fiel.